Generalmente son gérmenes más raros, no son tan habituales. Y algo que sí es común denominador es que es más presente en pacientes con alteración de su sistema inmunológico, por cualquier causa, sea por desnutrición o sea por uso de medicamentos inmunosupresores o alguna patología crónica que afecta de alguna manera, ¿no? Entonces, uno la sospecha por las características de la exacerbación del cuadro y a veces por el tiempo de incubación. Y lo llamativo en alguno de estos es que en ocasiones la clínica no corresponde a los hallazgos habituales. Por ejemplo, cuando hablamos de la legionela, ya hemos aprendido en bacteriología qué tipo de organismo es una legionela. Entonces, esta puede estar presente tanto dentro como fuera de la comunidad, en los hospitales, en ambientes. Lo llamativo fue durante un congreso, donde a través del aire acondicionado fue la transmisión, y ahí se hizo un poquito más popular esta enfermedad. Cuando hablamos de una enfermedad provocada por la legionela, vamos a ver que clínicamente consideramos dos síndromes. Uno, que es la enfermedad de los legionarios. Los legionarios eran soldados. Comúnmente ustedes deben haber leído, haberlos visto en películas, los legionarios franceses, digamos, ¿no? Y el otro síndrome característico es la fiebre de Pontiac. Si vemos esta radiografía y nos piden interpretarla, aparte de las características técnicas, de pronto los infiltrados son en ambos campos pulmonares. Ya llama la atención. Entonces ya ahí uno dice, cuando tenemos ambos campos pulmonares, esto no es típico, ¿no? No voy a sospechar de un neumococo con estas características de infiltrado. Entonces, pero también puede ser el inicio a veces de esas pacientes raros con tuberculosis, uno puede decir, o sea, puedes plantearte múltiples escenarios de procesos bacterianos pulmonares de etiologías diferentes al neumococo. Este síndrome de enfermedad de los legionarios habitualmente está relacionado con contaminantes en el agua, y las características de respuesta va a depender también de qué tan susceptible es la persona, el huésped. ¿Se acuerdan esos 3 círculos que hacemos, agente, medio, huésped, ¿no? Entonces debemos considerar que estos son unos bacilos aeróbicos del grupo gram negativos y no desarrollan en los cultivos habituales. Por eso es que cuando pedimos el cultivo no siempre sale presente, a no ser que uno le pida al bacteriólogo, por favor, hágame un cultivo para legionela, ¿no? De ahí que vamos a tratar de identificar su etiología a través de otras características laboratoriales, los cuales entra un poquito de conflictos porque lamentablemente los estudios serológicos no reconocen todas las especies. A pesar que la mayoría son legionelas neumófilas, fíjense, de 10 pacientes con legionellosis van a ser más del grupo de la legionela neumófila. Y esto es interesante que consideren, cuando estamos tratando de identificar de esas 46, de ese 80% de legionela neumófila, tienen también cepas diferentes que las vamos a identificar serológicamente. Y vamos a ver qué tenemos los más habituales, el grupo 1, 4 y 6. Se ha visto que los factores de riesgo en esos pacientes inmunodeprimidos hay mucha relación con el tabaco. Y vamos a ver que también es frecuente que se presente en pacientes que tienen neutropenia de cualquier etiología,
pacientes con leucemia o pacientes con VIH, aunque en el SIDA no está con una incidencia tan elevada. Ahora, ¿cómo se inicia la enfermedad? Patos, enfermedad, génesis, inicio. ¿Cómo se inicia? Entonces, cuando se está en contacto con un ambiente contaminado, por ejemplo, aguas hervidas, por ejemplo, ambientes donde hay pacientes hospitalizados, ya sea por el aire acondicionado o a través de los equipos de ventilación, entonces la persona aspira e inclusive se puede instalar directamente, aunque la transmisión de persona a persona, es decir, por ejemplo, un beso, no ha sido demostrado. ¿Cómo sospechamos de que tenemos una neumonía típica y que además que puede ser por legionellosis? Hay unas características que nos permiten sospechar. Primero, el tiempo de incubación. Cortito, entre 2 días, como un cuadro viral, hasta 10 días. El paciente comienza a presentar una tos. Primero leve y casi no tiene expectoración. Un elemento característico de las neumonías atípicas, que no provocan exudado. Pero sí llama la atención de que la expectoración puede ser hemoptoico y muy rara vez con un sangrado abundante, conocido como hemoptisis. Algunos pacientes pueden presentar dolor torácico si está cercano a la pleura. Pero algo que es llamativo es que presentan manifestaciones intestinales. ¿Cómo voy a pensar en neumonía un paciente que viene con un dolor abdominal, que está con náuseas, con vómito y deposiciones líquidas? Aquí voy a sospechar primero de que tal vez es un problema digestivo, ¿no? Una salmonela, que es lo más común, un tifo, etcétera, ¿no? Y fíjense que solo por el criterio de tener tos, porque no es habitual que un cuadro de una jeca, gastroenterocolitis aguda, tenga tos. Entonces, el hecho de presentar cuadro gastrointestinal más alguna manifestación respiratoria me tiene que llevar hacia un mapa conceptual de los diagnósticos diferenciales de una neumonía típica. Y llama la atención que hay un componente neurológico también. Estos pacientes tienden a estar letárgicos, es decir, decaídos, se acuestan en la cama y apenas se mueven. Se quejan de cefalea y ocasionalmente pueden estar estuporosos, es decir, que el habla y apenas responde, ¿no? Y uno puede considerar, es debido a la deshidratación, es debido a la hipernatremia, que está alterado por el vómito, ¿no? O las deposiciones líquidas, porque un paciente que está perdiendo volumen también va a dar este tipo de manifestaciones. Si ponemos el estetoscopio, vamos a encontrar estertores de inicio y con ciertas características de condensación. ¿Cómo reconocemos la condensación? Aparte del crépito, esa respiración soplante es el área comprometida. Pero como no son áreas muy grandes, por eso es que no vas a encontrar una matidez tan fácil. Y llama la atención esta hipertermia. Normalmente las neumonías no están con niveles tan elevados de temperatura, y peor en un paciente inmunodeprimido, ¿no? Y paradójicamente tenés el pulso paradojal. Es decir, que por cada grado de temperatura tenemos que subir nuestro pulso también. Sin embargo, en estos pacientes lo encontrás febril, muy caliente, y sin embargo el pulso con tendencia a estar debajo de 60. Mientras más bradicardia, nos refleja un cuadro más grave. Tomen en cuenta eso cuando les toque un paciente con sospecha de neumonía. Y no sé si recuerdan, el otro día estábamos hablando en clase de cuál es la triada de la muerte, ¿no? Justamente por estas características de la bradicardia, ¿no? Y la hipotermia. Pacientes
Pueden presentar manifestaciones neurológicas como también manifestaciones en la piel, en la cual uno puede estar pensando que está haciendo alergia, pero ¿alergia a qué si no ha tomado ningún medicamento? Si sumamos esos elementos, es característico de un proceso atípico. Si le pedimos un laboratorio, en el hemograma vamos a ver que hay una tendencia a que las plaquetas bajen. Normalmente son de 150.000 a 450.000. Vamos a ver que estos pacientes están por debajo de 100. El hemograma, una leucocitosis no tan elevada, pero por encima de 10.000. Fósforo va a estar bajo, el sodio va a estar bajo, y ahí por eso es que uno considera el estado neurológico. Y en ocasiones nos asusta cuando vemos manifestaciones hemorrágicas, lo cual nos va a hacer sospechar de una coagulación intravascular diseminada con el riesgo de trombosis, ¿no? La orina puede estar alterada, una orina como Coca-Cola, lo cual nos hace sospechar de una glomerulolitis o una rhabdomiólisis. A veces uno dice, no, es una orina colúrica debido a lo que está deshidratado con vómito y diarrea. Pero ya lo hidrataste, aún sigues teniendo estas manifestaciones. Entonces, puede ser una reacción antígeno-anticuerpo que está provocando alteración a nivel del sistema renal. Y también podemos pensar que esas náuseas, que esos vómitos, puede ser por una alteración hepática. Es decir, si medimos las transaminasas, la AST y la ALT, que comúnmente las conocemos como TGO y TGP, van a estar elevadas. Por eso que además tenemos que pedir la gamma-glutamiltransferasa, que te va a dar una visión del daño hepático global. Y como sospechamos de neumonía, entonces vamos a pedirle una radiografía de tórax o una tomografía, dependiendo. Habitualmente para la neumonía pedimos con radiografía, ¿no? Que ahora está de moda. Después del COVID más minga, ahí podemos hacer un estudio de cómo se ha elevado la cantidad de luz en la tomografía. Todos los pacientes a partir del tercer día ya tienen alteraciones, ya pueden entrar infiltrados. Y como les mostraba en la radiografía, una de las características es que comienzan infiltrados en tipos de parche, que de ahí se van juntando y dan una condensación. También puedes encontrar infiltrados intersticiales difusos, no tan marcados como pensar en panal, por ejemplo. Y no es lo habitual de pensar en un derrame, pero no lo descarta, puede darse. Y en las manifestaciones va a ser más en la base. Puede dar caverna. Ahora, estas cavitaciones son las que a veces nos hacen dudar con otro tipo de enfermedades, por ejemplo, una tuberculosis. Pero si lo relacionamos con... Perdón, alguien me está levantando la mano. Alguien tocó el timbre. A ver, ¿qué dice? Wesley Paisao está mandando. No pedí todavía lista. Al final voy a tomar la lista. Gracias. Ok, entonces, algo que llama la atención es que el paciente ya lo ves bien clínicamente y le pide su control radiográfico y aún presenta alteraciones. Entonces, a veces el paciente se asusta porque la mira la radiografía antes de llegar al médico o lee el informe. Entonces, lo que tenemos que hacer es explicarle que no se vaya a asustar, que el siguiente control de la radiografía que le hagamos aún va a tener unas manchitas, digámosles con términos, si no es médico el paciente, no le vamos a decir infiltrado, le vamos a decir va a salir con unas manchitas, pero eso no tenga pena, que eso va a tardar en desaparecer, pero va a desaparecer.
especialmente en los pacientes que son hipocondríacos, ¿no? Hay personas que se apremian mucho con su problema, entonces todo el tiempo estoy sacándose radiografía, y a veces hay malos médicos que aprovechan eso, ¿no? Para tener la consulta. No, mira, hacer una manchita, tiene que volver en 5 días. No, sí, la manchita tiene que volver. Y es ser deshonesto, ¿no? Es cuestión de explicarle al paciente realmente qué es lo que está ocurriendo. Ajá. Ahora, ¿cómo identificamos de qué se trata de una legionela? ¿Cuál es el método para poder definir, ok, su neumonía es por una legionelosis? Habitualmente podemos usar PCR, no la proteína C reactiva, sino reacción en cadena polimerasa, para tratar de encontrar la huella digital, lo que les decía, la cepa 1, cepa 4, cepa 6. Es lo ideal hacerlo, pero no siempre se puede, entonces mejor le vamos a pedir un cultivo específico para legionela, aunque deben recordar que va a tardar de 3 a 5 días, de ahí que no esperamos el resultado para iniciar un tratamiento empírico, igual que las neumonías adquiridas en la comunidad, que sospechamos que son por estreptococo, ¿no? Ahora, este cultivo lamentablemente no es sensible al 100%. Es decir, tiene un margen de entre 30 al 20% de que te salga negativo. Y esto, recuerden que en qué esputo vamos a hacer si no todos los pacientes expectoran. De ahí que habitualmente si no hay expectoración uno dice, ¿cómo le vamos a hacer? Sí se puede, haciendo métodos invasivos como ser una fibrobroncoscopía, ¿no? Pero por suerte tenemos otras pruebas serológicas, por ejemplo en orina. Le pedimos una serología orden ERP, como se llama tu paciente, y le pone detección de antígeno para legionela en orina. Entonces ya el laboratorio sabe que en esa muestra de orina va a ir a buscar el antígeno. Y aquí tiene una sensibilidad del 70%, es decir, que hay un 30% que no lo detecte, pero su especificidad es del 100%, es decir, que si lo detecta, no hay duda. Entonces, es posible 30% de que no pueda reconocerse el antígeno, pero si lo reconoció, no hay falsos positivos. 100%, esa es la gran ventaja. Y esto varía así dependiendo en qué momento lo tomen. Generalmente, a partir de la semana es muy sensible y esto va disminuyendo, pero puede ser detectable hasta los 6 meses su antígeno, pero ya no tiene clínica. Algunos pacientes lo piden, ok. Pero, ojo, ¿qué pasa si es del serogrupo 4 o del serogrupo 6? Entonces, si yo les hago el examen para ver si están atentos, por favor, me puede identificar la sensibilidad y la especificidad del antígeno urinario para la legionela del serogrupo 4 y 6. Cuidado que se les ocurre decirme es que tiene una sensibilidad del 70 y una especificidad del nada. Sensibilidad 0 y especificidad 0. Porque el antígeno aún no tienes para diferenciarlo. Solo lo diferencias con la prueba de PCR, ¿no? La prueba molecular, gente. Existen otras pruebas serológicas que podemos ver que tienen una sensibilidad un poco más baja, el 50 al 70%, pero cuando sus valores se incrementan 4 veces más del valor normal, por ejemplo 128, ya podríamos decir. Entonces, si tenemos un valor que ya está en 156, porque es 4, 8, 16, 32, 64, 128, entonces, ¿cuál? Y ahí lo sospechamos. Y la proteína C reactiva tiene una poca sensibilidad. No es lo mismo que las pruebas moleculares. Esta radiografía, ¿sospecharías que se trata de una neumonía típica por legionela?
Si clínicamente está con manifestaciones que hemos mencionado y me trae una radiografía y justo lo hace en el día 6, ya puedo detectar que aquí en las bases hay inmunodeprimido, los vértices están limpios, aunque es aeróbico, pero aquí en la base tengo un patrón de un parche que estuviera empezando. Entonces, solo por la clínica, no por la radiografía. Y en la tomografía les mostraba un ejemplo de una paciente joven de 28 años de edad, en el cual tenía un cuadro febril, no tenía tos, un cuadro febril, y de pronto comenzó a presentar alteraciones de pares craneales, empezó con estrabismo, radiografía normal, hasta que le hicimos la tomografía. Esta tomografía la hemos comentado en práctica y donde se pudo ver esta cavitación y las pruebas serológicas salieron positivas. ¿Por qué no la veíamos en la radiografía? Porque el mediastino estaba cubriendo. En cambio, la tomografía fue más sensible. Se hizo la detección de antígeno luego de que se tuvo esta tomografía, pues el tratamiento fue mejor y a las 3-4 semanas la paciente dejó de ver doble, ¿no? Corrigió toda su neuropatía. En la ventana, la primera la ventana pulmonar y la segunda la ventana mediastínica, solo para mostrarles cómo la silicona a veces nos puede hacer pensar en neumonía cuando nos olvidamos de ver eso. Obviamente, con tomografía nunca voy a sospechar de una neumonía, pero en la radiografía el rayo X entra por acá y ahí entra ese conflicto, ¿no? El otro ejemplo de neumonía atípica, vamos a pensar en el micoplasma pneumoniae. ¿Tiene diferencia clínica? Tiene bastante. Algunas cosas podrían ser similares, pero en general hay diferencias. Ya aprendieron ustedes en bacteriología también lo que son los micoplasmas y los diferentes tipos o cepas de estos molicutes que pueden haber. Aunque desde el punto de vista de los humanos, en general, 3 especies de estos molicutes son las que están relacionadas con las neumonías. El Mycoplasma pneumonia, el más común, le sigue el hominis y el Uraliticum, ¿no? Cuando estamos hablando de neumonía típica por micoplasma, tenemos que recordar un poquito cómo se inicia la enfermedad. Aquí, esta bacteria es aerobia y anaeróbica, tiene esa ventaja. Este organismo lo reconocemos en bacteriología que tiene una forma filamentosa y que tiene afinidad por el tracto respiratorio. Si se recuerdan cuando estábamos hablando de neumonía, les puse como ejemplo como este sinergismo con los procesos virales, por ejemplo, ¿no? Produce agua superoxigenada y superóxido, lo cual provoca un daño mayor a nivel del epitelio y su cilio. Pero deben considerar que además hay una respuesta antígeno-anticuerpo de tipo inmune, que son las que hacen que el cuadro sea más severo en algunos pacientes y en otros. Y es muy llamativo, por ejemplo, en los niños, que lo puede detectar la presencia de esta bacteria de este micoplasma, pero no tiene las manifestaciones como acostumbramos a ver en los adultos, ¿no? De ahí que al haber esta respuesta de tipo antígeno-anticuerpo, vamos a ver cómo cuando aprendieron o van a repasar en la anemia hemolítica. Estos anticuerpos reaccionan con eritrocitos como con neuronas. De ahí la justificación de la presentación de ese cuadro, ¿no? En general, puede ser transmitido persona a persona por secreciones diferentes de la legionelosis, que no se presenta de persona a persona. El tiempo de incubación de la legionela, que era de 2 a 10 días, aquí estamos hablando de promedio de 21 días. Puede ser un poco más, un poco menos, pero hay un promedio de 21 días. Es más frecuente verano-invierno.
Y el promedio es más alto en ambientes saturados, por ejemplo, los internados, las escuelas, los cuarteles, y tiene una tasa de ataque alta. Es decir, si en una casa viven 10 personas, 9 se van a enfermar por el contagio, ¿no? Y la inmunidad no es de larga duración, es decir, que te puedes volver a enfermar de micoplasma, ¿no? ¿Cómo se presenta? Cuando vamos a ver la clínica del aparato respiratorio, en general hay un periodo prodrómico, que el paciente tiene cefalea, malestar, y la fiebre no es elevada. Hay una tos escasamente productiva, igual que la legionela, y los cambios en la expectoración no son tan inmediatos. Y fíjense, de las personas que se contagian por micoplasma, solo el 3 al 10% puede enfermar con cuadro neumónico. Puede haber broncoespasmo, lo que refleja que hay un componente bronquial, y la disnea es cuando el broncoespasmo, no tanto como la condensación, puede presentarse. Escalofríos no son muy comunes, y si ustedes se fijan, mirando la estadística, fíjense que la mayoría de los pacientes van a presentar manifestaciones como si fuera un resfrío. Les molesta la garganta, tienen faringitis, están con moco, en la nariz rinorrea, les duele el oído. Hasta ahí uno no pensaría en neumonía. ¿Por qué está más comprometida la vía aérea superior? Y la rinorrea no es lo habitual de bacterias, a no ser que sea ya el resfrío, no ese moco verde que se puede estar presente. Y como les decía al comienzo, las manifestaciones clínicas no están muy relacionadas con los hallazgos radiográficos de ese pulmón. Asusta un poco porque esta bacteria puede afectar a nivel de otros órganos. Les decía hace un momentito que es muy similar la respuesta antígeno-anticuerpos de las anemias hemolíticas, como si fuera una respuesta a glutininas frías, ¿no? Hay cambios en la piel, desde unas ronchas hasta lesiones ampollares o ulcerativas, como si estuviera perdiendo la piel, como ocurre con el síndrome de Stevens-Johnson, que fue una de las cosas que aprendimos con el tema de la alergia a las penicilinas. Preocupa aún más cuando hay un componente neurológico. Por suerte, apenas del 0,1 al 7% hacen manifestaciones severas que requieren hospitalización. Pero va a haber rigidez de nuca, le hace la punción lumbar y no va a salir ninguna bacteria, porque no es por contaminación, sino más por respuesta antígeno-anticuerpo. Hay una neuropatía periférica, calambres, adormecimientos, es variable. Pueden haber manifestaciones de mielitis transversas, dándonos alteraciones de la marcha, por ejemplo, una ataxia, y como el caso de la paciente que le mencionaba, que presentaba estrabismo por alteración de pares craneales. Podemos tener manifestaciones de gastrointestinales inespecíficas, pueden haber manifestaciones reumatológicas, pero raramente con artritis. ¿Cuál es la diferencia entre artralgia y artritis? Que la artralgia es el dolor en las articularidades y la artritis es el dolor más signos de flebosis, es decir, el aumento de volumen, el edema, calor local, son una de las características, ¿no?, que nos pueden diferenciar. A nivel cardiológico podemos tener
arritmias de cualquier tipo. Puede haber reacción autoinmune a nivel del miocardio, que puede darte una insuficiencia cardíaca, puede dar signo anginoso, es un dolor a nivel como uno puede estar sospechando de un infarto, como también en el electrocardiograma puedes encontrar diferentes signos de bloqueo, sea incompletos o completos, ¿no? A nivel renal, también puede dar esas manifestaciones de tipo Coca-Cola, la orina oliguria, que puede llevar a una insuficiencia renal, inclusive por la glomerulonefritis que puede dar, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Primero, sospechar clínicamente. ¿Será que si te encuentras un paciente con ictericia acentuada y anemia, es decir, manifestaciones hematológicas, hemolíticas, vas a pensar en una neumonía? No es lo habitual, a no ser que presente manifestaciones respiratorias, ¿no? Pero a veces las manifestaciones respiratorias son pocas. Entonces, cuando estén con esos pacientes raros, no se olviden de pensar en procesos infecciosos. No se vayan directamente a debe ser un lupus, que es el más común, ¿no? Con el proceso autoinmune siempre decimos, lupus, has demostrado lo contrario en personas jóvenes, ¿no? Entonces, por suerte, para Mycoplasma pneumoniae podemos tener pruebas laboratoriales que no necesariamente van a ser cultivo, son pruebas serológicas que nos va a permitir determinar la presencia. Pero, lamentablemente, las aglutininas solamente en el 50% de los pacientes puede estar presente. Hay un 50% que les pides las aglutininas y te van a salir normal. Pero cuando están presentes, los títulos van a estar ya más de 4 títulos por encima de 128. Y si hay hemólisis, los títulos van a ser muy elevados, lo cual vas a pensar que se trata de una neumonía, de una anemia hemolítica, que puede ser una mononucleosis secundaria a un virus de Epstein-Barr, o un citomegalovirus, o adenovirus, o otros virus, ¿no? Y inclusive vas a pensar en linfoma o por la genopatía, ¿no? Porque cuando los títulos son muy elevados, lo primero que uno sospecha son estas respuestas autoinmunes. Pero por suerte, con un tratamiento oportuno, con antibióticos se acaba, y lo que hace te da la certeza de que no era un problema autoinmune, a Dios gracias, sino era un proceso bacteriano que lo controlas con un buen antibiótico. Podemos pedirle una prueba de fijación de complemento, que es muy sensible para la presencia de micoplasma. Podés determinar si son IgM o IgG. Recuerden que M es cuando el cuadro es agudo y G cuando el cuadro ya está en fase de resolución del cuadro, ¿no? Y cuando hablamos de que la serología es positiva, es cuando tengamos un valor mayor a 4 veces. Por ejemplo, recuerden, 4, 8, 16, 32. Ahí estamos hablando de 4. Por encima de serología 1 en 32, ya las vamos a ver. Y peor, ¿no? Si te sale 1 sobre 50.000, ¿no? Cada semana va aumentando los valores y su pico es a partir de la 4ª semana. Podemos pedirle ELISA también, tanto para IgG, para IgM, y te va a ver la pared del adhesina del Mycoplasma pneumoniae. Los antígenos, aparte de la serología, también podemos pedir. Podemos pedir un antígeno para Mycoplasma y va a variar dependiendo de la cepa y el momento. Lo ideal, si tenemos la opción, es pedir una PCR, una reacción en cadena de polimerasa, PCR para Mycoplasma, el cual va a detectar las características genéticas del tipo, y miren lo bonito que tiene una sensibilidad del 92%
y la especificidad del 98%. Es decir, que podemos tener falsos positivos como falsos negativos, pero por suerte no tan elevada cantidad. Ahora, vamos a pedir un hemograma también. Recuerden que no solamente vamos a ver los blancos, sino también los rojos. Si los rojos están cayendo, es decir, hay anemia y ves ictericia, entonces tendrías que pensar en solicitarles también los reticulocitos para ver si esa médula está produciendo formas jóvenes por la destrucción, ¿no? Entonces, siempre en anemia hemolítica vamos a ver que además en ese laboratorio en sangre poder medir las bilisubinemias. Las bilisubinas que te indican de que hay una hemólisis va a ser cuando se eleva las indirectas. La directa generalmente es más por obstrucción. Y algo que hay que considerar, que en ese hemograma es posible que tus glóbulos blancos salgan normales. 5.000, 6.000, uno está normal, como puede ser un proceso infeccioso, el paciente está con fiebre, está con tos, sospecho de neumonía, etc. Pero esa es la diferencia entre los otros agentes, ¿no? Y la prueba de Kuhn es positiva, que a veces nos hace dudar con anemia hemolítica más que una anemia por micoplasma, ¿no? Las plaquetas pueden estar elevadas, a veces muy altas, especialmente en la fase aguda. Pero como en medicina no hay 2+2, también las puedes encontrar bajas. No es lo habitual. Lo habitual es elevada, pero no descarta el tener unas plaquetas bajas. En la punción lumbar, le pedí una punción porque estaba con cefalea, había signos de alteración de pares craneales, y me va a hacer una pleocitosis. ¿Qué será una pleocitosis? Un incremento de la cantidad de células en los líquidos cefalorraquídeos a predominio mononucleares, predominio linfocítico. La proteinorraquia va a estar elevada, pero la glucorraquia va a estar normal. No es lo habitual en procesos bacterianos, por eso es que les hablamos de una meningitis aséptica. Y se puede cultivar en el líquido cefalorraquídeo el Mycoplasma pneumoniae. ¿Qué vemos en la radiografía? Habitualmente tenemos 4 patrones radiográficos. Es decir, podemos tener un componente, además del parenquimatoso, que afecte los bronquios. Ese broncograma que hemos aprendido lo vamos a ver bien manifiesto, acompañado de infiltrados intersticiales y algunas zonas de atelectasia. También podemos tener atelectasias laminares, podemos tener infiltrados nodulares y podemos tener adenopatía iliar. Aquí me comí una I, no es hilar. El derrame pleural no es común, podemos encontrar un 20%, y en raras ocasiones vamos a encontrar un empiema. ¿Cuál es el empiema? Enseguida vamos a hablar, que es la colección purulenta en las pleuras. ¿Cómo tratamos las neumonías atípicas? No estoy seguro si es legionela, no estoy seguro si es micoplasma, entonces empírico, como todas las neumonías. Entonces, vamos a ver que si el paciente no está con criterios de hospitalización, vamos a hacerlo de manera ambulatoria por vía oral. Responde muy bien a los macrólidos. Si hay condiciones económicas, le vamos a dar mejor acitromicina, 500 miligramos cada 12 horas. Ok, no tiene mucha platita, démosle eritromicina, 500 cada 8 horas. No los tolera los macrólidos. Ok, pensemos en una tetraciclina sintética, doxiciclina, le vamos a dar 100 miligramos cada 12 horas. No, mi paciente está muy grave. Su diarrea, el vómito no le permite tomar medicamentos, está muy letárgico. No, lo hospitalizamos. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es poner un ambiente de aislamiento. Recuerden que
Si es micoplasma, puede transmitirse persona a persona. Si es legionela, no, pero entonces de preferencia vamos a poner un ambiente aislado hasta que podamos definir. ¿Qué dieta le vamos a dar? Vamos a darle una dieta blanda, fraccionada o NPO si está vomitando. Porque una legionela es común los vómitos, ¿no? Entonces, si hay vómitos, NPO, que descanse. Le vamos a agregar un ondansetron o una metoclopramida o una domperidona, el que ustedes quieran, el que tengan ahí, para cortar el vómito y poder administrarle los alimentos como también los medicamentos. El oxígeno generalmente se lo damos con dosis baja, 2 litros, porque es raro el paciente que esté con una insuficiencia respiratoria marcada, el cual esté muy taquimneico, cianótico. En esos casos sí le voy a dar 5 a 10 con mascarilla de preferencia, pero si no está, solo vamos a darle dosis baja, 2 libras por bigotera. Luego vamos a pasar a darle un suerito. Si está vomitando, si está con deposiciones líquidas, entonces tenemos que hacer la reposición de cristaloides. Podemos darle un Ringer al ser 9% de 1000, le vamos a dar a 60, 80 gotas o carga, o un Ringer lactato también le puedo dar, dependiendo de qué características, si está acidótico o no, ¿no? Porque la diarrea, o sea, las pérdidas de líquido pueden llevarte a una acidosis metabólica. Una vez que tengo mi alimentación, lo tengo hidratadito, paso a administrar el medicamento. Entonces vamos a darle eritromicina, 1 gramo, diluido, lento, pasar en 1 hora, cada 6 horas endovenoso. Los macrólidos me cubren tanto legionela como micoplasma o clamidia inclusive. Y si no me tolera la eritro o no la consigo, ¿qué? Puedo darle una tetraciclina parenteral. La doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas. Especialmente si sospecho la presencia de clamidia. Las quinolonas, si estamos sospechando de micoplasma, no son de preferencia. Si estoy con evidencia y alta sospecha de legionelosis, me va muy bien una quinolona. Entonces voy a darle ciprofloxacina, 200 miligramos cada 12 horas, endovenoso, o levofloxacina, dependiendo de las condiciones que tenga el paciente. Si mi serología me sale que no es legionela, que es micoplasma, ok, más fácil, ¿no? Macrólido responde muy bien. Ambulatorio, por vía oral. Si no es ambulatorio, porque no tiene condiciones, demasiado vómito, la fiebre, etc., ok, lo vamos a mantener hospitalizado. Preferible, cuando sospechamos hospitalización, es por vía parenteral. Puedo darle eritromicina, 1 gramo cada 6 horas, endovenoso. Y mayor criterio, si el paciente está con anemia hemolítica, sí o sí hospitalizado, tengo que tener un paciente cubierto, mejor si hay una estufita, porque si el ambiente está frío, para calentarlo, y iniciar corticoides, metilprednisolona 1 miligramo por kilo, como si estuviéramos haciendo pulsoterapia, y si se puede hacer plasmaféresis. Ya aquí en Santa Cruz hay 3 lugares que hacen. Vamos a ver si el paciente está con manifestaciones centrales, entonces otra vez indico los corticoides, metilprednisolona, 1 miligramo por kilo, o si no tengo, vamos a darle un AINE, puede ser un diclofenaco, intramuscular, siempre y cuando las plaquetas no estén bajas, o ibuprofeno. Lamentablemente el ibuprofeno solo tenemos por vía oral, ¿no? Y los diuréticos los vamos a usar furosemida 20 o 40 miligramos cada 8 horas cuando sospechamos lesión renal. Damos líquido y forzamos diuresis. Y también vamos a ver si se puede hacer una plasmaféresis.
No recomendamos para legionela betalactámicos, penicilina, cefalosporina, no se recomienda, ¿sí? Tampoco los aminoglucósidos. Pero recuerden, los macrólidos son de preferencia, son los que vamos a recomendar. Si tengo la certeza que es legionela, ok, pues aquí nos va a ser más fácil, responde bien y vamos a las quinolonas. Pleofloxacina, parenteral cipro, si vamos a hospitalizarlo, plan B si no se tolera, tetraciclina. La natural no se recomienda porque es poco tolerable, es preferible la semisintética o sintética, la doxiciclina, o como plan B o plan C en este caso, la sulfa, ¿no? El trimestoprim, sulfamethoxazol. De los grupos de carbapenem puede ir bien la imipenem o el meropenem en algunos casos, y la rifampicina teóricamente funciona, pero tenemos la desventaja que no es fácil recetarla. No la vas a encontrar en ninguna farmacia porque toda rifampicina en el país simplemente está diseñada para utilizar en la tuberculosis. En resumen, de neumonía, tanto típicas o atípicas, lo que sí pueden hacer es solicitar en un laboratorio. En varios lugares hacen, ya no es tan difícil como antes. ¿Cuál es la concentración inhibitoria mínima? El MIC. Esto es interesante para dar las dosis apropiadas. Así no estamos dando dosis subclínicas, ¿sí? Entonces, para estreptococo, ¿qué hacemos? Un betalactámico. Va muy bien porque es un gran positivo. Si es alérgico, tenemos alternativas. Plan B son macrólidos, cefalosporina, clinda, tetra o quinolona. Si el paciente requiere mayor concentraciones inhibitorias, por ejemplo, más de 2 microgramos por ml, entonces aquí cambiamos esquema. Aquí vámonos a la vancomicina, 500 miligramos cada 6 horas, o linezolid, 600 miligramos cada 12 horas, o dosis elevadas de amoxicilina combinada, ¿sí? Cuando la concentración inhibitoria es mayor a 4. Esto es importante, por favor. En farmacología lo llevaron, pero por favor hago énfasis. Si tienes un paciente que no te está respondiendo bien y que tienes un cultivo que te dice que es un estreptococo, neumonía, y vos dices, ¿por qué no me estás respondiendo? Porque probablemente te olvidaste de solicitar cuál es la concentración inhibitoria mínima que requiere esa bacteria. Cuando es menos de 2 miligramos por ml, belleza, el estándar, lo que hemos hablado. Pero si no responde, recuerda, si voy a cambiar mi esquema terapéutico, puede ser que no sea porque haya una resistencia, simplemente que requiere mayor cantidad de concentraciones mínimas inhibitorias. Para estafilococo dorado, recuerden que tenemos que pensar si es un MRSA o no, que la MRSA meticilino resistente, ¿no? Si es un hemófilo negativo, responden bien. Y si es un micoplasma neumonía, una clamidia, legionella. Entonces, creo que hemos repasado todas las características, inclusive hasta la pseudomonas. Y recuerden, hay que tomar en cuenta las famosas bacterias BRE. Siempre les recuerdo que repasen alternativas de los libros actualizados, pero sugerencia, no hacen las mismas características del comportamiento bacteriológico. No es lo mismo países subdesarrollados que países desarrollados. ¿Por qué? Por las características de uso de los antibióticos y las características en otros países. A ver, anda a la Argentina y comprate un antibiótico en la farmacia. No te lo van a vender si no estás con receta. Y receta firmada, completa, con sello, bla, bla, bla.
Solo son países como los nuestros, en el cual uno va a una farmacia y ahí te venden lo que vos querrás. ¿Pregunta? Dejamos de compartir para ver preguntas. ¿No hay preguntas? Queda claro, qué belleza. Ha sido comprendido. Muy bien. A ver, activemos cámara, a ver cuánto estamos en la sala despierto con el frío. Bien, Isabel, atenta, Carlos. Pues le dijimos cámara, no micrófono. Perdón, doctor.